Lo que pasa es que, bueno, nosotros estamos atrasados todavía, ¿ya? Ya, ciérrame la puerta, Cata. Estoy en clase, ciérrame. Sí, y por favor, eso, ya. Cierra la puerta. No, sí, ya está cerrada seguramente. Bueno, a lo que voy es que estamos atrasados desde la semana pasada ya y como no tuvimos clase el viernes, entonces nos vamos a atrasar un poco más, ¿ya? Pero no se preocupen, eso está considerado ya en la coordinación también, ¿ya? Em, ahora, la otra cosa que quería decir, eso. Entonces les voy a compartir pantalla. Por favor, no olviden de mutearse al ingresar. Es que, o Sí, quizás yo profe, es cambie que la... cuando tiene que cambiar eso de que cuando ingresamos sin estar muteados. Y usted lo puede cambiar, creo. O sea, debería Sí, poderlo sí, cambiar. pero tendría que verlo para todas las reuniones, entonces ahí... Ahí tiene que cambiar el link. O, Ay, no, y ¿saben qué? Se me o cerró no. el Dropbox. Ay, no sé por qué está cerrado. Em, Profe, entonces se va a hablar hasta la clase 9, ¿no? ¿Cómo? Hasta la clase 9. Que llegó un correo que decía que iban a hablar hasta la clase Eso, llegó la 9. actualización. Sí, de la 1 a la 9. Sí, pero a nosotros nos falta todavía la clase 9. ¿No la dimos? Las funciones trigonométricas. Esta es la clase 9. ¿Esta es? Ahora, esta es nuestra Esa es la clase misma que iba a nueva. preguntar, profe. 9. Sí, porque como perdimos la Sí, clase porque nos del... llegó un correo. Sí, por Nos eso, llegó un correo hasta... diciendo que hasta la clase 9 Ya, pero hoy día es la clase ¿Sí 9 iría igual recién. la de esta clase? Mm, Es que es por el tema de que como Y como habían perdimos... dado una semana para repasar lo que pasábamos en una semana, ¿no? Pero igual va a pasar lo de esta clase en la prueba, en el control. ¿Cómo? Ay, no, o se me sea, la pregunta fue. es Profe, si se va a evaluar la clase, esta Ay, clase, no, a ahí estaba, po. nosotros se nos va a evaluar esta clase. profe, yo había escuchado que solamente iba a entrar a estas funciones de valor absoluto. Ya, a ver, déjeme ver ahora. Hasta Mira, funciones que ahora yo te entendí muy mal. yo, Es que alguien recién, una chiquilla, estaba diciendo algo. Miren, esto es lo que deberíamos Sí, ver hoy profe, que día. yo había escuchado que solamente iba a entrar a estas funciones con valor absoluto. no, Ayer se envió el correo oficial. ¿Ya? Ay, ¿por qué eso está arriba de nuevo? o sea, Nosotros no, ya... dijeron hasta la clase 9. Y ponte tú, si ustedes se meten al programa de cálculo 1, En el, ahí le aparece que les van a evaluar hasta la clase 9. Y ahí aparece, o sea, pero no sé si deberían evaluarnos hasta la clase 9. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. es que el tema es el siguiente. Ayer se envió un correo con los contenidos para el control y con comentarios respecto a fecha, horarios y eso. O sea, va a estar disponible por 24 horas, pero ustedes al ingresar tienen 3, ay, no sé. Sí, pero creo que eran 3 horas. Ay, tendría que revisar el correo de nuevo Sí, ahora. profe, son 3 horas. Ya, o Mm. algo Horas. así, pero ya, miren profe, ese correo que llegó ayer, ¿ok? profe. ¿Sí? Sí, profe, es que el tema es que el correo llegó Ah, ayer y la clase la vamos a ver hoy, entonces no cumpliría el tema de la semana ni el correo ni la clase de hoy. Eso es Eh, lo que es nosotros nos que, profe, preguntamos de cómo lo enfrentamos frente a quien tenga que ver eso, en el caso de que estamos a a nada de ver, la prueba. les voy a decir lo siguiente. Eso
por un lado es por un tema el paro no estaba previsto para el viernes y después la suspensión de clases. Pero, ¿Ya? profe, una Ahora consulta. sí la semana Aún no así, alcanza el para viernes no repasar. sería la semana pasada. Po. Exacto. Desde a partir del miércoles empieza a contar como una semana. Eso mismo. Debíamos haber pasado como la... No sé si me entiende. No, sí, pero Profesora. déjeme avanzar con eso aquí al menos, con las funciones logarítmicas. Ya, miremos acá este ejemplo, ese ejemplo 3. El tema acá para resolver sí, de la semana pasada, pero como hubo ese atraso con el paro, eso por un lado, y la otra cosa también les quería mencionar. Profesora. Sí, un segundo, déjame solamente terminar la idea para no olvidarlo. Sí, yo puedo esperar. Tema es Disculpe, que profe. les pusieron unos PowerPoint adicionales o PDF adicionales en el U virtual, tengo entendido, que son también respecto a funciones, pero eso es algo, digamos, ahí aparece el resumen oficial de esa idea de cómo obtener un gráfico de una función conocida, o sea, de una función cualquiera, a partir de un gráfico de una función conocida. Ese tema de lo que eran las traslaciones y eso, ¿se acuerdan? Traslación horizontal, vertical, y existen estiramientos también, que pueden ser horizontales o verticales, y eso está organizado en esos otros apuntes que están disponibles desde la semana pasada. Solamente les quería recordar para que en algún momento le echen alguna mirada o algo así. Claro que, bueno, dadas las circunstancias, eso quizás no es tan, o sea, tan relevante en el sentido de que ustedes tienen el GeoGebra o algo así se llama, y ahí se ingresa la función y se ve el gráfico, ¿ya? Pero para que ustedes puedan chequear si realmente el programa interpretó de la misma forma de la que ustedes querían la fórmula que ustedes ingresaron. Entonces, por eso igual sería importante que ustedes revisen esos apuntes, aunque yo estaba ya mencionando en clases algunos de esos aspectos. ¿Ya? Miremos acá, este ejemplo 3. Acá tenemos una suma de dos potencias. Entonces, esto aquí lo podemos reescribir, esa otra potencia de acá, para obtener después una misma base. Y de esa manera podemos simplificar la ecuación en el sentido de que acá saco el factor 3 a la x para afuera, ¿ya? Entonces me queda aquí tengo el 1 más y acá tengo esto de acá es elevado a menos 1, ¿cierto? Entonces, esto de acá van a ser... bueno, ya. Acá la idea es... A ver, aquí pusieron 3x al cuadrado. Bueno, ya lo multiplicaron la ecuación por el 3 a la x. O sea, esta parte de acá, o sea, más bien, esto con esto lo multiplicamos por 3 a la x, entonces me queda el 3 a la x al cuadrado, menos estos 4 por 3 a la x, y el 3 se queda solito, ¿ya? Igual a 0, ¿ya? Y luego ahora, con una pequeña sustitución, obtenemos esa ecuación cuadrática. Bueno, qué malo, pero hay un correo.
Ya. Hay un correo que envió la coordinación a todos los estudiantes. Bueno, entonces acá buscamos las soluciones, entonces obtenemos, o sea, las raíces de ese polinomio cuadrático. Entonces acá tenemos esos dos valores posibles y acá ahora tenemos esos valores para x posibles. Entonces, de ahí, entonces tenemos ahora aquí dos soluciones para esta ecuación original dada. ¿Ya? Acá tenemos otra ecuación. Bueno, aquí, por supuesto, lo primero que hacemos es vamos a chutear ese 2 aquí al otro lado. Y luego aquí ese 6 lo escribimos como 2 por 3, ya para tener aquí una base en común y poder juntar términos. Entonces acá bueno, aquí lo hicieron al revés. Tomaron el 3 al cuadrado con el como el 9 a la x. Entonces nos queda aquí solamente elevado a x y luego este lo podemos aquí el logaritmo de 6 a la x es x por logaritmo de 6, ¿ya? Y análogamente para el otro término, como tenemos aquí un producto, entonces se transforma en la suma acá y nos queda esta ecuación. Ahora aquí factorizamos el x y lo despejamos. ¿Ya? Bueno, en este caso lo dejaron así, tal cual nomás. Ya. Profesora, Aquí, ¿y? creo, ¿puede subir un poco? En ese donde sale el logaritmo entre paréntesis 18, Acá, ¿ya? ese, ese 18 se obtuvo de la suma de los dos logaritmos anteriores, 6 y No, 9. se obtuvo aquí al tomar 20 menos el 2. Ah, ya, ya, ya. Ya, gracias, profe, Tomamos es ese que 2 de me acá y había lo confundido un poco. pasamos al otro lado aquí. Profesora, ¿Sí? ¿el ln significa logaritmo? Logaritmo Sí. natural. Gracias, profesora. Este siempre va a ser el más fácil para trabajar. Bien. Ahora, bueno, a propósito, esto de acá lo podríamos descomponer porque el 18 es 2 por 9 y el 9 es 3 al cuadrado. ¿Ya? Entonces ahí podríamos escribir eso como 2 logaritmo de 3 más logaritmo de 2. Acá el logaritmo de 18. ¿Ya? Pero es cosa de gusto después cómo escribirlo. Ya, aquí tenemos otro ejemplo. Esa ecuación de acá. Aquí tenemos dos logaritmos con la misma base. ¿Ya? Ahora, la parte importante es que aquí tenemos el 2 adelante. Entonces, este significa que es el logaritmo de base 10 del x al cuadrado. ¿Ya? Entonces, acá está la solución. Acá, el x al cuadrado. Y con esto, entonces los dos logaritmos son iguales si solo si sus argumentos son iguales. O sea, obtenemos esa ecuación ahora cuadrática también. Y de esta manera, acá también tenemos dos soluciones de nuevo para la ecuación. Lo que sí, ojo, acá obtenemos dos soluciones para la parte cuadrática, ¿ya? Para esto. ¿Ya? Pero lo que sí tenemos que mirar después también si las soluciones que obtuvimos pertenecen al dominio o no. En este caso acá, el menos 2 es negativo y el logaritmo para cualquier número negativo no está definido. Así que por eso acá el menos 2 no pertenece al dominio, por lo tanto no puede ser solución.
Profe, Bien, una última intervención. Que esta clase es la clase 10, si no me equivoco, porque estamos definiendo las funciones logarítmicas, exponenciales, o sea, y la prueba está la clase 9. O sea, la clase 9 ya la dimos, ¿cierto? es que Esta es son la clase 10. siempre 3 clases por semana. Es que esta es Esta esta es la cuenta clase como, 10. de hecho, esta es la clase 8 todavía. El resto que estoy retomando acá. Ah, no, pero me refiero a la programación, no me refiero al número de clases que hemos dado, me refiero a la programación. En la programación aparece que en Ya, la pero clase eso 10, aquí del logaritmo entra sí o sí, porque eso deberíamos haberlo visto la semana pasada en la clase 8. pero es que en la clase 8 dice que, a ver, déjame ver, en la clase 8, Por favor, permiso, no me atrasen más. Es que debemos terminar el tema de funciones. Es que, profe, no coincide esto con la programación. no, es que no está teniendo en cuenta los ejercicios, ¿cachai? Las clases de Claro, los ejercicio. ejercicios no cuentan como materia. Pero entonces en el correo hablan de clase hasta la clase 9 de materia o De incluye o no incluye materia, la ejercicio. claro. A eso me refiero. Uy, pero no se le entiende nada. Ya, Lo que ya, pasa ya, es que hay siga con su clase, cursos no se que preocupe. terminaron el jueves ya con su materia, por eso. Ya, bueno, aquí hay otro ejemplo que es un ejemplo un poco más físico, pero la verdad es que respecto a ese ejercicio, acá, ese ejemplo, los invito a que le echen una mirada después, ¿ya? Porque ahora debemos mirar las funciones trigonométricas, un breve sobrevuelo. Acá, el tema es que, miren, esta Profe, tablita, antes de seguir, ¿puedo hacer una pregunta? bueno, ¿Qué pasa cuando hay ejercicios que tienen logaritmo de base diferente? Eso lo explicó, ¿eh? No estoy seguro. Por ejemplo. eh, lo que pasa es que, no, sí, vimos ejemplos aquí recién y la clase anterior también. Ya, ok, gracias. Es que la otra cosa es que yo les dije también, acuérdense, cualquier logaritmo cuando tenga diferentes bases, siempre lo pueden transformar de manera muy fácil a un logaritmo natural. Simplemente, el logaritmo con base a de x es igual a logaritmo natural de x dividido por el logaritmo natural de esa base. Entonces, ahí después, logaritmo natural de esa base es un número, ¿ya? Y de esa manera pueden transformar todos los logaritmos diferentes en logaritmos naturales y las ecuaciones se pueden simplificar de esa manera. De hecho, ese ejercicio donde aparece en la solución el logaritmo natural de 18 en el numerador, este ejercicio era con diferentes bases también. Ya. Bueno, acá, para las funciones trigonométricas. Ahora, lo que yo quería decir acá, esos valores, ¿ya? Para el seno, coseno y la tangente, lo que corresponde a esa tabla y también, por supuesto, para expandirlo hacia otros ángulos, ¿ya? Yo tengo una Eso duda. lo tienen que saber de memoria. ¿Qué ¿Sí? clase es esta? Puedo Eso ser un ahora poco es la clase 9. ¿Ya? Bien, ahora a lo que me refiero es que esta tabla de valores la van a tener que saber de memoria principalmente para, el tema de que cuando volvemos a las clases presenciales, porque se acuerdan, no van a tener disponible calculadora, ni computador, ni celular para hacer sus pruebas presenciales. ¿Ok?
Por eso, esa tabla acá les recomiendo que la bajen después del internet de los apuntes y que que se la guarden para cuando volvemos a clases presenciales, memorizarla. En sí, eso de acá tiene como una regla simple, pero en el sentido de que acá desde el 0 hasta el pi medios, aquí tengo un medio, raíz de 2 medios, raíz de 3 medios, y aquí serían raíz de 4 medios, o sea, 1. Y acá es a la inversa con el coseno. Y con 30, 45, 60 y 90 grados, ¿ya? O sea, pi sextos, pi cuarto, pi tercios y pi medios. A propósito, respecto a las funciones trigonométricas, ahí por lo general vamos a trabajar en radianes, ¿ya? No en grados. Por eso también ahí tengan cuidado de cuando ingresen sus datos a una calculadora, los resultados que van a necesitar deben ser en radianes. ¿Ok? Bueno, acá tenemos función seno. Este aquí es el gráfico. Y aquí intentaron hacer un esquema bonito para el gráfico en el sentido de que eso corresponde a que yo pienso de que tengo un punto sobre la circunferencia unitaria. Bueno, lo lamento, pero el tema es que yo vi solamente de que llegó. Profe, no se preocupe si no le estoy diciendo a usted, solamente le explico a mis compañeros que Ya no, al está fin bien. depende Ahora, de para uno. transformar de grados a radianes, por favor, eso. Pi es 180 grados. ¿Ya? Pero bueno, para continuar acá con la función seno, la idea acá es, yo me tomo un punto sobre la circunferencia unitaria y entonces hago rotar esa circunferencia. Para este punto de acá, por ejemplo, tengo este ángulo de elevación, ¿ya? Y ahora voy avanzando aquí como rotando en esta dirección, ¿ya? Los ángulos siempre se cuentan desde el semieje X positivo. Entonces acá, si ustedes se fijan, acá entonces estoy, bueno, ya estoy más o menos con este ángulo de elevación y la altura entonces va a ser el valor de la función seno de X. Ahora, por eso aquí habría que poner como una película acá de que esto realmente esté rotando. Acá pusieron el ejemplo con otro punto, con este punto, y acá se ve que se obtiene este punto entonces, y ahí aquí es el ángulo que corresponde, que ya avanzamos más. Y siempre la rotación es desde el semieje X positivo y en dirección opuesta al reloj. ¿Ya? Entonces ahí, si debajo de eso colocamos un papel y lo estiramos por debajo, entonces obtenemos ese gráfico, por decirlo así. ¿Ya? Claramente aquí podemos rotar en ambos sentidos. La función está bien definida para todos los números reales y el recorrido va a ser siempre entre -1 y +1, porque aquí sobre la circunferencia unitaria y la altura puede ser a lo +1 o a lo -1. Los ceros están en los múltiplos de pi. Ahora, para el coseno, tenemos este esquema. Ahora, acá la idea es que
el coseno corresponde a la coordenada X. ¿Ya? Entonces acá el papel que tenemos bajo esa circunferencia cuando estamos rotando aquí en esa dirección, desde el 0, el papel lo tendríamos que poner en esa dirección acá para graficar. ¿Ya? O sea, lo estiramos para el otro lado, verticalmente. Entonces acá, para este punto del ejemplo, aquí tenemos la coordenada X es negativa. Y entonces, y estamos más o menos acá. Ya pasamos el mínimo que puede alcanzar, que es -1, y aquí estamos más o menos en este punto. ¿Ya? Aquí en ese dibujo, la parte tachada es un poco Profe, profe, engañosa. ¿Sí? ¿podría volver a subir un poquito para anotar algo? No, ¿Acá? no, abajo. Coseno. Pues sí, eso está acá también. Vale. Es lo mismo. Ahora, lo que sí les pido que la parte tachada no la tomen tanto en cuenta. Digamos, porque el área aquí no, o sea, no tiene nada que ver, ¿ya? Eso acá, para este punto de acá, el P de XY, lo importante es que el ángulo recorrido ya es todo eso. Y, o sea, acá es todo esto hasta acá, ¿ya? Aquí está el pi medios, que son los 90 grados. Acá está el pi, que serían los 180 grados, y avanzamos un poco más, ¿ya? Pero aquí la coordenada X sigue siendo negativa todavía, pero en valor absoluto ya es más pequeño que 1. Esencialmente el coseno aquí es entonces la misma curva que el seno, pero trasladado de manera horizontal en pi medio unidades hacia la izquierda. ¿Ya? Porque si yo miro acá el seno, si yo lo quiero dibujar, sería, bueno, por ahí. Bueno, ya, por ahí. Por ahí. Y por ahí, ¿ya? Esto de acá sería el seno de X. Entonces, si tomamos el seno de X y lo trasladamos ahora en pi medio unidades hacia la izquierda, entonces obtenemos el coseno. De hecho, eso nos da una identidad trigonométrica también acá. Ya, para la tangente tomamos simplemente el seno dividido por el coseno. El tema es que, por supuesto, acá lo importante es que no podemos dividir por 0, ¿ya? Entonces, acá la tangente solamente está definida para los puntos donde no tenemos un múltiplo impar de pi medios. O sea, esta parte aquí es importante. Ya es R sin todos esos puntos donde están los ceros del coseno. Y aquí entonces vemos los gráficos. Estos ceros del coseno se traducen en asíntotas verticales. Acá tenemos una, acá y acá. Ahora, lo interesante entonces es aquí para la función tangente es el dominio, o sea, sin los ceros del coseno, pero ahora el recorrido es todo R. Bueno, y los ceros de la tangente están en los múltiplos enteros de pi.
porque ahí es donde el seno se anula. Ya, la cotangente, bueno, es el mismo asunto, pero al revés, coseno dividido por seno. Entonces acá tenemos los gráficos. Aquí de nuevo también tenemos ahora asíntotas verticales, pero ahora en los ceros del seno, donde el seno se anula, que es en los múltiplos enteros de pi. Aquí el dominio, entonces el R menos K por pi, y el recorrido aquí de nuevo va a ser todo R. Profe, ¿cuál es este? ¿Qué dominio es este? ¿Cómo? Puedes ver. Ah, es un rato. Cotangente. Bueno, aquí de hecho en algunos textos se anota eso también como cotangente solamente con las 3 letras, ya, o sea, es lo mismo. Profesora, ¿Sí? ¿qué significaba que era cotangente? La cotangente es simplemente como 1 partido por la tangente, porque la tangente era seno dividido por coseno y la cotangente es coseno dividido por seno. Ah, ya entendí, ya entendí. ¿Ya? Ay, gracias. Ahora, la secante es 1 partido por el coseno, acá, y esa tiene su relevancia para más adelante, ¿ya? Quizás ahora van a pensar, ¿por qué tengo que, perdón, lápiz equivocado, ¿por qué tengo que definir acá una función solamente al tomar 1 dividido por el coseno, ¿ya? Pero más adelante se va a ver la utilidad de la secante. El tema es que aquí de nuevo no puedo dividir por 0, ¿ya? Y la otra cosa es que fíjense en el gráfico, tengo asíntotas verticales en los ceros del coseno, que son los múltiplos impares de pi medio. Y además ahora tengo asíntotas horizontales. Acá también. Bueno, acá el gráfico seguiría. Acá de nuevo yo tendría otra curva así. Bueno, por ahí. Profesora, o sea, si Acá nosotros también si nos seguiría. aprendemos solamente el coseno y el seno, podríamos, o sea, todo depende del seno y el coseno. Claro, pero esas cosas acá, eso se ilustran más bien para tener el contexto, para más adelante, ¿ya? Ahora, lo interesante acá es que la función secante, entonces tiene un dominio aquí también con bastantes hoyitos por las asíntotas verticales. El recorrido aquí también es particular porque es justamente esto lo podríamos reescribir como todo R, pero sin el intervalo cerrado de no, ¿saben qué? Eso está mal puesto acá, pues. Es al revés acá el asunto. Porque miren, el valor 1 se puede alcanzar aquí efectivamente y el menos 1. O sea, el recorrido acá son los intervalos cerrados acá, ¿ya? Y si lo queremos escribir de manera más corta, sería sin el intervalo abierto, ¿ya? Porque el menos 1 se alcanza efectivamente en los múltiplos de... bueno, ya en el 0, por ejemplo, o en los múltiplos de pi, los múltiplos enteros de pi. Ya, eso hay que corregirlo, ¿ok? Eso estaba mal Profesora, puesto aquí el recorrido. ¿por qué dice que no tiene raíces o ceros si se supone que se puede sacar con el coseno? No, la 1 partido por coseno no se anula en ninguna parte. No alcanza el valor 0 en ninguna parte. Por eso no tiene
raíces ni ceros, porque del recorrido aquí tuve que sacar el intervalo que contiene el cero. Profe, O si lo miran de la manera gráfica, esas líneas aquí del gráfico nunca van a intersectar el eje X. profe, Acá el eje X no lo tocan ni se acercan. ¿Sí? es que usted dijo que eran asíntotas horizontales, entonces no tocaría al menos uno el uno, por eso están excluidos. No, es que asíntota en el sentido de que para el gráfico me refiero. Ay, Es como para delimitar ahí el gráfico o los trozos del gráfico, ¿ya? Pero de todas maneras acá las curvas nunca van a llegar al eje X. Pero aquí sí tocan la línea, sí tocan la... Bueno, ya, asíntota, pero el tema es que como esa función igual está, la podemos, o sea, mirar sobre del menos infinito al más infinito, entonces ahí tenemos efectivamente esas como barreras o cotas, ¿ya? Para los valores que pueden tomar esos valores. Bueno, la cosecante, entonces acá, 1 partido por el seno, tiene un comportamiento parecido ahora a la cosecante, pero a la secante, pero la cosecante, bueno, aquí ya utilizaron la otra notación con las 3 letras nomás. Acá, bueno, la secante se anota así, eso sí, ¿ya? Pero cosecante es entonces solamente CSC, 1 partido por seno, y tiene un comportamiento parecido, ¿ya? Y tampoco presenta raíces o ceros, o sea, nunca cruza el eje X. Y aquí de nuevo está mal escrito acá el recorrido. Esto debe ser, el paréntesis cerrado acá. Ya. Ahora, acá esa definición es más interesante. La definición, o más relevante, digamos, una función es periódica. Eso es súper importante. Bueno, de periodo P, aquí por lo general utilizan un número P para periodo. Y P vamos a suponer un número positivo, ¿ya? Entonces, si f de x más P es igual a f de x. ¿Qué quiere decir eso para esas funciones? Quiere decir de que el gráfico, después de haber recorrido cierto tramo, se repite. Y el tramo que hemos recorrido tiene la longitud del periodo. Ahora, entonces, acá, en el caso del coseno, esto es de 0 a 2pi, igual que en el caso del seno. Después sigue lo mismo cada 2pi veces, por decirlo así. La tangente tiene un periodo más corto, porque el intervalo acá que se repite es solamente de longitud pi. Ahora, acá tenemos para la cosecante se ve directamente también longitud 2pi, y para la secante también es 2pi, porque el coseno es periódico de, digamos, de 2pi, con periodo 2pi. Y la cotangente, que era 1 partido por la tangente, por decirlo así, esto es también con periodo pi. O sea, cada pi instantes se repite el mismo gráfico. Entonces, miremos acá este ejemplo acá de la función dada por f de x igual a coseno de x más 1. Y voy a, para hacerla corta, ya, entonces miramos acá.
queremos demostrar acá que el periodo es 2pi, o sea, acá ya tomamos como pi el 2pi. Entonces lo que tenemos que chequear, acuérdense, era f de x más el periodo tiene que ser igual a f de x. Entonces acá, aquí esta parte corresponde al f de x más pi. Ya evaluamos, en vez de x, colocamos x más pi, el periodo que es 2pi en este caso. Y evaluamos. Entonces, acá lo que usamos es la identidad trigonométrica para suma de ángulos primero. A propósito, esas identidades trigonométricas las tienen que tener presentes también, ¿ya? Esto de acá es la fórmula para el coseno, bueno, ya. Coseno de alfa más beta es igual a coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. ¿Ok? Eso por un lado. Y después aplicamos eso aquí otra vez de forma iterada. O sea, esto de acá se aplicó, o sea, todo esto ya se aplicó acá. Y ahora lo hacemos de nuevo con esta parte de acá, con el x más 2pi. Y ahí reemplazamos directamente el coseno de 2pi. ¿Cuánto es? ¿Cuánto dijimos que es? No, 180, no, 360. Pero, ¿cuánto es No, eso? el valor del coseno está entre 0 y 1. Es 1 de nuevo. ¿Ya? Y después tenemos el coseno de 1. Bueno, el coseno de 1 lo tenemos que dejar así nomás, tal cual, ¿ya? Pero nos queda entonces el coseno de x por el coseno. O sea, aquí falta un paso que no pusieron entre medio. Lo voy a colocar aquí abajo, ¿ya? Ahora aplicamos la misma fórmula que yo puse aquí arriba con el alfa y beta para el coseno de x más 2pi. Entonces tenemos acá coseno de x, coseno de 2pi, ¿ya? Menos seno de x, seno de 2pi, por el coseno de 1. Y eso corresponde entonces acá a bueno, ya la primera parte. O sea, bueno, ya voy a escribir la otra parte también para que quede más claro. Menos, y acá, a ver, la fórmula para el seno es con el cruzado. Acá necesitamos la otra identidad trigonométrica, que es seno de alfa más beta. Esto era seno de alfa, coseno de beta. Ahora, acá siempre tengo mi duda si es un más o un menos. Bueno, dejémoslo con el más. Seno de beta, coseno de alfa. Ya, entonces, voy a reemplazar ahora esta parte de acá. Miss, o sea, profe, perdón. ¿El seno de 2pi también era 1? No, es 0. 0. Ah, ya. Lo que Ya, pasa ya, es que perfecto. esta parte de acá, esto es 0. Esto de acá es 1. Entonces acá me queda el coseno de x menos 0 por algo, ¿ya? Pero bueno, tengo que escribir primero la parte del seno. Entonces ahí voy a tener seno de x, coseno de 2pi, más
o menos, ahí no estoy 100% segura ahora, el seno de 2pi por el coseno de x, y esto por el seno de 1. Ya, de todas maneras, acá, esto de acá también vale 0. Esto de acá, de nuevo, vale 1. Entonces, ahí es, digamos, con esta parte de acá. Yep. Bueno, acá, entre medio, obtenemos ahora realmente esa parte de acá. ¿Ya? Y luego aplicamos acá esa misma identidad de arriba, la aplicamos a la inversa y lo escribimos de manera más corta como el coseno de x más 1. Y por lo tanto, realmente la función es periódica y de periodo 2pi en este caso. Ahora, para esas demostraciones acá, para encontrar el periodo de una función, siempre van a necesitar ese tipo de identidades trigonométricas. Ahora, lo único es que de esta aquí del seno no me estoy 100% segura si era con más o menos, aunque creo que es con más. Pero aquí tenemos la otra para el coseno. ¿Ya? Entonces, esas son las herramientas que se ocupan acá para esas operaciones. Bueno, acá hay otro ejemplo. No. Bueno, acá está el enunciado. La primera parte A ya la hicimos. La parte B, demostrar que esa no es periódica. La 2x cuadrado más 3x. Ahora acá ya podemos tener una sospecha porque esa función de acá, ¿qué representa? Si lo graficamos, eso es una parábola, ¿cierto? Entonces las parábolas no son periódicas. Acá podemos hacer la verificación, entonces evaluamos f en x más p. Acá desarrollamos todos los términos y a ver, acá hicieron una cosa. En sí, si hacemos el desarrollo, nos queda esta cosa de acá, del lado izquierdo, ¿ya? Ahora, lo que pusieron acá con el igual a la función misma, eso es un poco lo que necesitaríamos si es que f fuese periódica. Entonces acá tenemos que comparar ahora los coeficientes de las distintas potencias. Entonces, en este caso obtenemos 3 ecuaciones. Bueno, la primera ecuación sería 2 igual a 2. La otra sería 2pi más 3. Esto debe ser igual a 3. Y la última sería p cuadrado más 3pi igual a 0. ¿Ya? Entonces, con ese sistema, si lo resolvemos para p, obtenemos que p es igual a 0, pero p se supone que para que la definición tenga sentido, p es positivo, no igual a 0. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tenemos la conclusión entonces que f no es periódica. Bien. Profe, ¿Sí? ¿por qué hay que comparar 2p más 3 igual a 3? Porque aquí estoy comparando los coeficientes. Dos polinomios son iguales si solo si los coeficientes, todos los coeficientes son iguales. Entonces, del lado izquierdo tengo 2x cuadrado y acá tengo 2x cuadrado, ¿ya? Los x del lado derecho van acompañados por el 3 y aquí el lado izquierdo está el 2pi más 3, que es el coeficiente del x del lado izquierdo. Y después tengo aquí el término constante que no está escrito, más 0, ¿ya? Y por eso aquí el término constante acá tiene que ser igual a 0, la tercera ecuación. ¿Ahora sí?
Eso es Sí, simplemente hay. O sea, comparando los coeficientes son como el que debe ir con uno con el otro, porque x cuadrado debe ir con el x cuadrado, debe ser igual, algo así. eso, los números que me acompañan la misma potencia del x, ¿ya? Esos tienen que ser iguales, para que dos polinomios puedan ser iguales. Bueno, entonces acá hay otros ejercicios, pero ahora no vamos a tener tiempo, creo, para poder ver esos ejercicios. Lo que sí es que acá tenemos, por ejemplo, el seno de x medios. El tema es que eso está, lo que yo les mencioné un poco en la parte de, conocemos un gráfico de una función simple, en ese caso acá el gráfico del seno, ¿ya? Ahora, al multiplicar el argumento por un medio, significa que estamos estirando el gráfico en un factor 2, ¿ya? O sea, estirando horizontalmente el gráfico. ¿Ok? Aquí el seno de x más x sextos. No, ¿Profe? aquí hay que factorizar también. ¿Sí? ¿Puede explicar un poquito lo anterior, pero lo más rápido posible? Es que me quedo como... No entendí muy bien. Es que yo ya les dije que teníamos la posibilidad de tener... obtener un gráfico a partir de un gráfico básico conocido. ¿Ya? Entonces, ahí el gráfico del seno de x lo conocemos. ¿Ya? Esto se va a suponer archiconocido. Entonces, podemos hacer ciertas operaciones. En este caso, acá, en este ejemplo, están multiplicando el argumento, el x, por un medio. ¿Ya? Y en ese caso, eso se traduce en un estiramiento del gráfico por un factor 2. Ahora, para que lo vean de manera más ordenada, les recomiendo mirar los apuntes adicionales que se subieron al U-Virtual. Ahí hay un esquema completo de las explicaciones. Ya cuando, por ejemplo, lo que ya vimos, si nosotros aquí sumamos más 3, significa que ese gráfico del seno lo trasladamos verticalmente hacia arriba en 3 unidades. O también lo que ya vimos también, si multiplicamos acá, por ejemplo, por un menos, o sea, si tomamos menos seno, entonces significa que el gráfico lo estamos reflejando en el eje X. Y cosas así, o sea, y si dentro del argumento sumamos algo, entonces cuando tenemos un X, acá, el seno de X, de hecho, seno de X, a ver, más pi medios. Ahí ya estamos acá y acá, entonces. Sí, x más pi medios dentro del argumento, entonces eso corresponde a una traslación en pi medio unidades hacia la izquierda de manera horizontal. Y en este caso acá obtenemos entonces seno. No, perdón, es menos coseno acá. Ya me corrí. Ya, pero mejor cambiamos acá. X menos pi medios. Entonces, eso es el coseno de X. Entonces,
en seno de 0. Acá es chuchun, es 0. Sí, ahí sí estoy bien, ya. Y eso corresponde entonces, traslación pi medio unidades hacia la derecha, ¿ya? Pero esas cosas las van a tener que mirar un poco ustedes mismos, ¿ya? Ahora, acá tenemos una definición un poco más general, amplia. Todas las funciones aquí podemos formar como combinaciones lineales. Se llama esto. Bueno, eso lo van a ver en álgebra. Un múltiplo de un seno más otro múltiplo de un coseno, ¿ya? De hecho, aquí los B mayúsculas no tienen que ser iguales. Aquí podría haber un A mayúscula. Acá esto, un A, bueno, ya, A mayúscula acá y un B mayúscula. Entonces, esas son funciones sinoidales, ¿ya? Por lo mismo de que como el gráfico del coseno es esencialmente un seno también. Entonces, y se necesitan mucho, se ocupan mucho en electromagnetismo, bueno, no solamente ahí, incluso para modelar los sismos, o sea, y cosas así, sonidos, luz pusieron acá como ejemplo. Ahí, esas funciones aparecen en muchísimas partes y son de especial relevancia para los ingenieros. Así que, por favor, las cosas que ahora estamos aprendiendo de seno y coseno son esenciales para ustedes para el futuro. Ahora, acá pusieron una función ya con A y B de ese estilo acá con las coordenadas para poder describir después las coordenadas de manera como en función de los coeficientes. De todas maneras acá entonces se puede ver si hacemos ese truquito de acá podemos escribirlo como solamente un seno, pero como vimos antes también es puede ser un coseno. Ahora la amplitud va a ser el coeficiente que lo multiplica acá, el valor absoluto de hecho, ¿ya? En este caso acá el múltiplo de la función seno o coseno y después tenemos, bueno, perdón, es que estamos en la hora ya prácticamente. Pero el otro ejemplo que tenemos es bueno, acá claramente en la amplitud es, por ejemplo, 0,12. ¿Ya? Acá, en este último ejemplo, la amplitud es 3, aunque esté multiplicada acá por el -3, porque dijimos se toma el valor absoluto. O sea, este múltiplo corresponde a un estiramiento vertical del gráfico. ¿Ya? Aquí se puede ver. Y bueno, aquí podemos ver el periodo también de esas funciones. Lo podemos calcular porque depende ahora de las constantes como estén involucradas. Y ¿qué otra cosa quería decir? El desfase, eso. El desfase, eso es la traslación horizontal que hacemos del gráfico. Acá, acá está relacionado acá con ese alfa. Y en particular acá este ángulo, bueno, es un ángulo ya, pero porque aquí medimos todo en ángulos. Está definido aquí con esa formulita donde claramente este V aquí tiene que estar influenciando también, porque en total es que por acá, por eso. ¿Ya? Porque es X menos el menos alfa sobre B. ¿Ok?
Profesora, ¿la amplitud funciona con el seno y el coseno, lo de que el número al lado? Sí, Ah, listo. Ahí, gracias. es lo mismo. Por eso, ahí el seno y el coseno tienen ambas las mismas propiedades. El desfase acá es como la medida en la que estamos trasladando aquí el gráfico. En este caso, si restamos en el argumento, estamos trasladando hacia la derecha, y si sumamos, trasladamos hacia la izquierda. ¿Ok? Eso, aquí hay unos ejercicios. Acá está el resumen de las propiedades para periodos, para funciones sinusoidales, en el sentido de que esta cosa acá la van a tener que ocupar bastante en las distintas ingenierías. Porque como les dije, cualquier tipo de onda se describe utilizando ese tipo de funciones. ¿Ok? Aquí fíjense, este más D, por ejemplo, de nuevo, es una traslación vertical del gráfico completo. Y acá lo pusieron. ¿Ya? Así que después les recomiendo que miren esos apuntes acá con un poco de calma. Lamento que ahora no hayamos podido hacer muchos ejercicios, pero algunos los vimos y creo que lo más relevante lo alcanzamos a ver. Pero estamos en la hora y con eso por lo menos hemos visto la materia completa para el control. Profe, una pregunta. ¿Sí? Esta clase la va a subir a YouTube.